Este es un pan casero hecho con garbanzos y arroz remojados. La receta está súper sencilla, el pan queda increíble, espero que lo amen tanto como yo. Y sin más, vamos a comenzar. Aquí tengo 1 1/4 taza de garbanzos y 1 taza de arroz que dejé remojando toda la noche. Aquí estoy usando arroz blanco, pero puedes usar arroz integral sin problema. De hecho, este pan que ven aquí lo hice con arroz integral. Este de acá es el que vamos a preparar ahorita con arroz blanco. Les quitamos el agua y vamos a ponerlos en la licuadora. Primero ponemos lo más suavecito que es el arroz y después el garbanzo. Luego voy a agregar 1 cucharadita de goma Santana. La goma Santana o Shantana es un tipo de fibra que resulta de la fermentación de ciertos almidones. Usualmente usan almidón de maíz para realizarlo y básicamente ayuda a que los alimentos tengan más estabilidad. Emula un poco la función del gluten y por eso se usa mucho en recetas de panes sin gluten, porque ayuda a que todo se unifique. En la cajita de descripción les voy a dejar enlaces con más info por si lo quieren checar, quieren investigar un poquito más acerca de este ingrediente. Y 2 cucharaditas de psyllium husk. De forma literal, el significado de psyllium husk es la cáscara de la semilla del psyllium. Literal es eso, es la cáscara de una semilla. Este también tiene la función de estabilizante porque cuando lo pones en agua se hace como un gel que igual emula la función del gluten, por eso también se usa mucho en recetas de panes sin gluten. Esta también es una fibra y se usa mucho como alimento que ayuda a prevenir el estreñimiento. Les voy a dejar igual enlaces acá abajito en la descripción por si quieren checar más información acerca del psyllium husk. Agregamos 1 cucharadita de sal de mar, 2 cucharaditas de azúcar morena y 1 cucharadita de levadura para pan. Nuestros ingredientes líquidos son 1 taza y 1/4 de agua, casi 1/4 taza de aceite de oliva o 3 cucharadas bien llenitas. Y ahora vamos a licuarlo muy bien. Yo estoy usando una licuadora muy potente para que quede bien licuado sin trocitos de nada, y ya que está listo voy a dejar que repose ahí mismo en la licuadora por unos 40 minutos a 1 hora. Puedes dejarlo reposar en otro recipiente, pero no donde lo vayas a hornear porque lo quiero remover bien antes. Se esponjó. Esto parece hummus. Ok, acá tengo mi molde para hornear pan al que le unté aceite por todos lados para que no se pegue, y ahora sí vamos a vaciar nuestra mezcla. Con mi brochita le estoy salpicando agua, pero el pan que vieron al inicio con la misma brochita con agua lo barnicé. O sea, quedó como más alisadito de encima, así que les recomiendo que hagan eso mejor en lugar de salpicarle el agua. Es solo para que se vea más bonito. Este pan para decorar le puse una pizca de sal y pimienta porque estaba haciendo mis experimentos, pero al otro pan le puse ajonjolí por encima. Tú puedes ponerle la semilla o el topping que prefieras, creo que semillas de girasol quedaría también súper bien. Y lo voy a hornear a 190 grados centígrados o 375 Fahrenheit por aproximadamente 1 hora, pero velo revisando cada 20 minutos. Una gran señal para saber que tu pan ya está listo es porque tu casa va a oler toda a pan delicioso recién horneado. Esa es la señal. 10 minutos antes de que se cumpla la hora, y porque ya toda mi casa olía deliciosamente a pan, apagué el horno y lo dejé los últimos 10 minutos así con el horno apagado. Se ve muy bonito. Si se pueden dar cuenta, este pan que no lo alicé con la brochita quedó un tanto irregular por encima. Necesito que admiren esta ultra belleza. Huele bien. Hay que dejarlo enfriar un poquito en el molde, ya que lo puedes tocar sin problema. Yo lo hice con los guantes porque todavía estaba muy caliente, por desesperada, pero hay que dejarlo enfriar un poquito más. Lo sacamos del molde y lo dejamos enfriar por completo en una rejita. Está súper densito. Se nos escapó el sol y ya empezó a llover tan temprano, pero ¿qué pasa, mi bebé? Wow, se siente suave. O sea, se siente muchísimo más estable que el pan de arroz que hice la vez pasada. Oh, sí. Total y completa estabilidad en la miga. Se ve increíble este pan, Dios mío. Wow. No puedo esperar para tostarlo, devorarlo
Huele muy bien. Suena súper bien. Quiero probarlo así solito primero. Voy a agarrar un cachito. Sabe a pan. Sabe bastante rico. O sea, sí solito sabe como... Tiene como muchos sabores de pan. No sé cuánta sal le puse, creo que una cucharadita. Con esto estuvo más la sal que yo le puse por encima. Siento que hizo toda la magia. Sumamente emocionada con este pan. Este es el pan que hice con arroz integral. Quedó igual de increíble que el otro. Se tuesta súper bien. Stay till the morning, tell me you want it. You know I'll go on and on, cause you're too important. I'm honest, too honest, know if you touch me. A mí me dura muy bien toda la semana en el refrigerador. Lo guardo en este topper con una servilleta de tela para que absorba un poco la humedad. Se congela también súper bien. Y bueno, espero que lo hagan porque está muy muy rico. Pues esto fue todo por hoy, espero que hayan disfrutado este video. Cuéntenme acá abajito en los comentarios si les gustan este tipo de recetas de panes caseros para sándwich, que no tengan gluten, con ingredientes más sencillos, más enteros. Yo amé y me gamé este pan, espero que ustedes también lo amen, espero que lo hagan. Y si lo hacen y me etiquetan, no olviden hacerlo en Instagram, Pinterest, TikTok, Facebook, porque ahí andamos también echando relajo. No olviden checar mis recetarios digitales, donde tengo más de 50 recetas que no están en este canal, todas veganas, deliciosas, saludables. Denle like si les gustó, suscríbanse al canal y piquen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo. Y pues nada, ustedes y yo nos estaremos viendo muy prontito en un nuevo video. Los quiero mucho, les mando besos amorosos, ¡mua! Abrazos pachones. Gordo y yo nos vemos en el siguiente. Bye. Ya, ahí está el gordito, ahí está el gordito. ¿Tú qué onda? Capacho, ¿quieres pan? ¿Te antojó el pan? Quiero probar. 40 minutos después. No sé qué estoy haciendo. Nunca sé qué estoy haciendo.